Mi nombre es Michelle Gutiérrez Meléndez, estudiante de contabilidad del grupo segundo E, y hoy les voy a hablar sobre los contratos mercantiles. La comisión mercantil es un contrato bilateral, oneroso y conmutativo, por el que una de las partes se obliga a ejecutar por cuenta de otra los actos jurídicos que éste le encarga a cambio de una retribución o comisión. Es un mandato con calidad comercial con el que un comisionista puede ostentar la representación de otro y así poder obligarse a realizar la operación. El objeto lo constituye la realización de él o los actos de comercio u operaciones de comercio que el comitente encarga al comisionista. Se considera perfecta la comisión por la simple aceptación tácita o expresa del comisionista, quien es libre de aceptar o no el encargo que le hace el comitente, pero si lo rehúsa deberá avisar su decisión al comitente de inmediato. Si el comitente no viviera en el mismo lugar que el comisionista, este último deberá de avisarle por correo más próximo el día en que recibió la comisión. Se dice que este contrato es consensual, pero se aclara que deberá de otorgarse por escrito antes de que concluya el negocio para el cual se dio. El comisionista está obligado a realizar todos los actos necesarios para cumplir el encargo, debiendo el comisionista desempeñar personalmente el encargo y no puede delegarlo sin autorización del comitente. Debe realizar todas aquellas diligencias indispensables para conservar las cosas en materia del encargo. Si es que se le encargarán cosas, deberá hacer todos los actos de conservación necesarios para que subsista la cosa, no pudiendo dejar desamparado la actividad hasta que el contrato culmine, le den relevo o decidan las partes terminar con el contrato antes de la fecha acordada. Después, ejecutada la comisión del comisionista, está obligado a rendir un informe completo y justificado con la relación a sus libros sobre el cumplimiento de la comisión, debiendo de entregar al comitente el saldo que en su caso tuviera a favor. El comitente está obligado a proveer al comisionista de los fondos necesarios para el desempeño de la comisión con anticipación suficiente para ello, debiendo realizar el acto de manera personalísima, a menos que el comitente lo autorice expresamente. Ha de pagar al comisionista por sus servicios y también debe reembolsar los gastos realizados. Para que un contrato de comisión mercantil sea completo y válido, es importante que contenga ciertos elementos indispensables que especifican los derechos, obligaciones y responsabilidades de las partes involucradas. Estos elementos pueden incluir identificación de las partes. Debe quedar claro quiénes son el comisionista y el comitente, incluyendo su nombre o razón social, domicilio y datos de contacto. Descripción de la comisión. Se debe detallar el alcance y objetivo del encargo realizado por el comitente al comisionista, especificando las actividades que se van a llevar a cabo en nombre y en cuenta del comitente. Provisión de fondos. Si el comitente debe proporcionar recursos financieros para realizar las operaciones, el contrato debe establecer cómo se realizará esta provisión y los plazos correspondientes. Condiciones de venta. Aquí se definirán las condiciones comerciales y los términos de venta, como precios, descuentos, plazos de entrega y formas de pago.
Porcentaje de comisión. El contrato debe especificar el monto o porcentaje de comisión que recibirá el comisionista por su labor. Este contrato termina por la ejecución total de él o los actos del objeto mismo, por revocación que el comitente puede hacer en cualquier tiempo y por muerte o inhabilitación del comisionista. El contrato de comisión mercantil permite a los comerciantes actuar en nombre de otros, facilitando la compra y venta de bienes o servicios. Esto es especialmente útil para empresas que desean expandir su mercado sin necesidad de invertir en una infraestructura propia. Los comisionistas suelen ser expertos en su área, lo que permite a los comitentes aprovechar su conocimiento y habilidades para realizar transacciones más efectivas. Al utilizar un comisionista, las empresas pueden reducir costos operativos asociados con la contratación de personal adicional para realizar ventas o compras. A través de comisionistas, las empresas pueden acceder a mercados locales o internacionales que podrían ser difíciles de alcanzar por sí solas. El contrato de comisión permite ajustar las condiciones según las necesidades específicas de las partes, por lo que brinda flexibilidad en la relación comercial. Este tipo de contrato contribuye al dinamismo del comercio al permitir que más transacciones se realicen de manera eficiente y efectiva. El marco legal que regula el contrato de comisión mercantil proporciona seguridad jurídica a las partes involucradas, lo que fomenta la confianza en las relaciones comerciales. Al establecer derechos y obligaciones claros, el contrato protege los intereses tanto del comitente como del comisionista, minimizando el riesgo de conflictos. Además de que facilita la creación y crecimiento de pequeñas y medianas empresas, al permitirles operar con mayor eficiencia y adaptarse rápidamente a las demandas del mercado. La existencia de comisionistas permite a las empresas competir más eficazmente al diversificar sus estrategias comerciales y aprovechar mejor sus recursos. En resumen, el contrato de comisión mercantil no solo es una herramienta valiosa para facilitar transacciones comerciales, sino que también desempeña un papel crucial en el desarrollo económico y la competitividad del mercado mexicano. El contrato de factores y dependientes en México se refiere a un tipo de relación laboral y comercial que involucra a dos partes, al factor y el dependiente. El factor es una persona o entidad que actúa como intermediaria en la venta de bienes o servicios. Su función principal es promover las ventas y facilitar la comercialización de productos. Los factores pueden recibir comisiones por las ventas que logran y su relación con el vendedor es más flexible que un contrato de trabajo tradicional. La segunda parte del contrato de factores y dependientes es el dependiente, que es el trabajador que está al servicio del factor realizando tareas específicas relacionadas con la promoción, venta y atención al cliente. Este tipo de empleado puede tener un salario fijo, además de comisiones sobre las ventas realizadas. Algunas características de este contrato es la relación entre factores y el dependiente es contractual, donde se establecen las condiciones de trabajo, responsabilidades y derechos. Otra característica es que este tipo de contrato puede optimizar la distribución y venta de productos, aprovechando la red de contratos y habilidades del factor. Otra característica es que se regula bajo el marco del derecho mercantil en México, lo que implica ciertas obligaciones físicas y comerciales.
La figura del contrato de factores y dependientes es especialmente útil para empresas que desean expandir su presencia en el mercado sin asumir todos los costos asociados al establecimiento de una fuerza de ventas propia. El objeto de este contrato es establecer una relación comercial y laboral entre el factor y el dependiente, donde se busca facilitar la promoción y venta de bienes y servicios. Los elementos esenciales de validez es el consentimiento. Ambas partes deben de estar de acuerdo con los términos del contrato. Esto implica que no debe haber error, dolo o violencia que afecte la voluntad de alguna de las partes. El objeto del contrato debe ser lícito, posible y determinado o determinable. En el caso de un contrato de factor o dependiente, el objeto se refiere a las obligaciones que cada parte debe cumplir. Las partes deben tener la capacidad legal para celebrar el contrato. Esto significa que deben ser mayores de edad y no estar incapacitados para contratar. Aunque muchos contratos pueden ser verbales, ciertos tipos de contrato deben formalizarse por escrito para ser válidos. En el caso de los contratos laborales, o sea, de dependientes, es recomendable que se formalicen por escrito. La causa del contrato debe ser lícita y estar claramente definida. En un contrato de factor podría referirse a la razón por la cual se contrata a un factor para realizar ciertas actividades comerciales. Tanto el factor como el dependiente tienen derechos y obligaciones que deben ser claramente definidos para asegurar una relación comercial efectiva. Los derechos del factor son recibir informes periódicos sobre las actividades de venta y promoción realizadas por el dependiente. Puede establecer y cobrar las comisiones acordadas por las ventas realizadas. Tiene el derecho de exigir al dependiente que cumpla con las obligaciones establecidas en el contrato. Puede acceder a la información necesaria sobre el mercado y la competencia para tomar decisiones informadas. Sus obligaciones son promover activamente los productos o servicios del vendedor. Es responsable de capacitar al dependiente sobre los productos, políticas y estrategias de venta. Debe promocionar apoyo logístico y material publicitario necesario para facilitar las ventas. Está obligado a pagar las comisiones acordadas al dependiente según lo estipulado al contrato. Así como el factor tiene derechos y obligaciones, el dependiente también. Algunos de los derechos del dependiente son recibir un salario base y si se haya pactado comisión por sus ventas según lo acordado. Puede acceder a los recursos y materiales necesarios para realizar su trabajo eficazmente. Tiene derecho a trabajar en un ambiente justo y seguro, sin discriminación ni acoso. Tiene derecho a ser informado sobre las políticas, productos y estrategias de la empresa que afectan su trabajo. Algunas de las obligaciones del dependiente son esforzarse por cumplir con los objetivos de venta establecidos por el factor. Está obligado a reportar sus actividades de venta y resultados al factor de manera regular. Debe mantener la confidencialidad sobre la información comercial que maneja durante su relación laboral. Tiene la obligación de actuar con cuidado y diligencia en el ejercicio de sus funciones. La claridad en estos derechos y obligaciones ayuda a prever conflictos y promueve una colaboración efectiva entre ambas partes. Este tipo de contrato tiene una gran utilidad, ya que el contrato de factor
Permite a las empresas delegar funciones comerciales a un agente o factor, lo que les ayuda a expandir su alcance sin necesidad de aumentar su infraestructura. Esto es especialmente útil para pequeñas y medianas empresas que buscan crecer en el mercado. Los factores suelen tener conocimiento del mercado local y una red de contratos de contactos establecida, lo que facilita la introducción de productos o servicios en nuevos mercados. El factor se encarga de la promoción, venta y distribución del producto, lo que permite a la empresa concentrarse en su producción y desarrollo. Al externalizar funciones comerciales, las empresas pueden reducir sus riesgos operativos y financieros, ya que el factor asume la responsabilidad de ciertas actividades comerciales. El contrato de dependiente también es muy útil, ya que este contrato establece una relación laboral clara entre el empleado y el empleador, definiendo los derechos y obligaciones por ambas partes. Esto ayuda a prever conflictos laborales y proporciona un marco legal para la relación. Los contratos de dependiente ofrecen seguridad al trabajador, ya que establecen condiciones claras sobre su empleo, salario y beneficios. Esto contribuye a un ambiente laboral más estable. También ayuda a formalizar la relación laboral a través de un contrato, ya que ayuda a las empresas a cumplir con las leyes laborales mexicanas, evitando sanciones y problemas legales. Ambos contratos son esenciales para el desarrollo económico del país, ya que fomentan la inversión, el empleo y la competitividad. La figura del factor es particularmente importante en sectores donde se requiere una fuerte actividad comercial. Los contratos de dependientes son fundamentales para proteger los derechos laborales en México, garantizando condiciones justas y equitativas para los trabajadores. La existencia de contratos claros y regulados ayuda a mantener un mercado más ordenado y transparente, lo que es crucial para atraer inversiones tanto nacionales como extranjeras. En resumen, los contratos de factores independientes son herramientas claves en el entorno empresarial mexicano, promoviendo tanto el crecimiento económico como la protección laboral. El contrato de depósito mercantil es aquel en el que una persona denominada depositante entrega un bien a otra persona denominado depositario para que la tenga en su poder y la custodia por un tiempo determinado y a cambio de un precio acordado. Es mercantil cuando las cosas depositadas son objetos de comercio o si se hace por consecuencia de una operación mercantil. El contrato de depósito mercantil puede ser bilateral o unilateral y puede tener diferentes modalidades dependiendo de las necesidades y circunstancias de las partes. El objeto de un contrato de depósito mercantil es la entrega de bienes muebles por parte del depositante al depositario, quien se compromete a custodiar y conservar esos bienes. Los elementos esenciales de validez son el consentimiento. Ambas partes, el depositante y el depositario, deben manifestar su voluntad de celebrar el contrato. El consentimiento debe ser libre y no estar viciado. El objeto del contrato debe ser lícito y determinado. En este caso se refiere a los bienes que se van a depositar. Las partes involucradas deben tener la capacidad legal para contratar. Eso significa que deben de ser personas físicas o morales con capacidad jurídica. Aunque el contrato de depósito puede ser verbal, es recomendable que se haga por escrito, especialmente si se trata de bienes de valor significativo para evitar futuros conflictos. La causa del contrato debe ser lícita y existente.
En el caso del depósito mercantil, la causa suele ser la custodia y la conservación de los bienes depositados. En este contrato, tanto el depositante como el depositario tienen derechos y obligaciones. Algunos derechos y obligaciones del depositante tiene derecho de exigir la devolución de los bienes depositados una vez que termine el contrato. Puede exigir que el depositario cuide y conserve los bienes según lo acordado en el contrato. Si los bienes sufren daños por negligencia del depositario, el depositante tiene derecho a ser indemnizado. Tiene derecho a ser informado sobre el estado de los bienes depositados. El depositante también tiene las obligaciones de, si se acordó una remuneración, debe pagarla al depositario por la custodia de los bienes. Debe entregar los bienes en condiciones adecuadas para su conservación. Si hay algún riesgo específico relacionado con los bienes, debe informarlo al depositario. Así como el depositante tiene derechos y obligaciones, el depositario también. Algunos derechos del depositario tiene derecho a recibir el pago acordado por la custodia de los bienes, puede retener los bienes hasta que se cumplan las obligaciones del depositante, como el pago de la remuneración. Tiene derecho a solicitar que el depositante proporcione las condiciones necesarias para la conservación de los bienes. Algunas obligaciones del depositario son cuidar y mantener en buen estado los bienes depositados, actuando con la diligencia debida. Al finalizar el contrato, está obligado a devolver los bienes al depositante o a quien éste designe. Debe informar al depositante sobre cualquier daño o pérdida que ocurra con respecto a los bienes durante el periodo del depósito. No puede usar los bienes depositados sin autorización del depositante. Este contrato es de mucha utilidad en México, ya que proporciona un marco legal que permite a las empresas y comerciantes depositar bienes valiosos con la certeza de que serán custodiados adecuadamente. Esto fomenta la confianza en las transacciones comerciales. Al permitir el almacenamiento seguro de mercancías, el contrato de depósito mercantil facilita el flujo de bienes en el mercado. Esto es especialmente relevante para empresas que necesitan almacenar productos antes de su venta o distribución. En algunos casos, los bienes depositados pueden ser utilizados como garantía para obtener financiamiento. Esto permite a los empresarios acceder a capital sin necesidad de liquidar sus activos. Este tipo de contrato está regulado por el Código de Comercio, lo que ayuda a establecer estándares claros y proteger los derechos de ambas partes, contribuyendo a un entorno comercial más justo y ordenado. Al ofrecer una opción segura para la gestión de inventarios y bienes, se promueve el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, que son fundamentales para la economía mexicana. La existencia de un marco legal claro sobre los derechos y obligaciones en el contrato del depósito mercantil ayuda a resolver disputas entre las partes, minimizando así la posibilidad de conflictos prolongados. El contrato de depósito mercantil se utiliza en situaciones en las que se necesitan bienes o mercaderías para un periodo determinado de tiempo, como durante una distribución o una exhibición. El contrato de préstamo mercantil en México es un acuerdo mediante el cual una parte llamada prestamista entrega a otra llamada prestatario una cantidad de dinero o bienes con la condición de que el prestatario devuelva el mismo monto o bien en un plazo determinado y bajo ciertas condiciones. Se considera un préstamo mercantil cuando las cosas prestadas se destinan a actos de comercio y no para las necesidades ajenas a este. También se considera mercantil cuando el préstamo se contrae entre comerciantes. El Código de Comercio señala especificaciones para este tipo de contrato
En caso de ser dinero, la cosa prestada del prestatario deberá devolver una cantidad igual a la recibida conforme a la ley monetaria vigente. Si el préstamo se hace por un tiempo determinado, no podrá exigirse al prestatario el pago, sino después de 30 días después. Toda prestación que se haga por escrito reputará interés. Los intereses vencidos y no pagados no generarán más interés, pero podrán capitalizarse. El objeto de este contrato son los bienes fungibles o importe monetario sobre los que se establece la relación. En México, para que un contrato de préstamo mercantil o cualquier otro sea válido, debe cumplir con ciertos elementos esenciales de validez. Estos elementos son fundamentales para garantizar que el contrato sea legalmente vinculante y ejecutable. Esos elementos esenciales de validez son consentimiento. Ambas partes, el prestamista y el prestatario, deben manifestar su voluntad de celebrar el contrato. Esto implica que ambas partes deben de estar de acuerdo con los términos y condiciones del préstamo y no deben existir vicios en el consentimiento como el error, la violencia o la intimidación. Las partes involucradas deben tener la capacidad legal para contratar. Esto significa que deben ser personas físicas o morales con capacidad jurídica, es decir, que no estén bajo ninguna restricción legal, como menores de edad o personas declaradas incapaces. El objeto del contrato debe ser lícito y posible. En el caso del préstamo mercantil, este objeto puede ser dinero, bienes que pueden ser prestados. Además, el objeto debe ser específico o determinable en cuanto a su cantidad y calidad. Aunque la mayoría de los contratos de préstamo mercantil pueden celebrarse verbalmente, salvo excepciones, es recomendable que se formalicen por escrito para evitar malentendidos y facilitar la prueba en caso de controversias. La ley establece que ciertos contratos deben hacerse por escrito para su validez. Sin embargo, en la práctica, un contrato escrito proporciona mayor seguridad económica. La causa del contrato es el motivo por el cual se realiza el préstamo. En general, la causa del préstamo mercantil es la entrega de una suma de dinero o bienes a cambio del compromiso de devolución en un plazo determinado, junto con los intereses pactados, si es que se pactaron. La causa debe ser lícita y no debe contravenir las leyes o las buenas costumbres. Es fundamental que tanto prestamistas como prestatarios comprendan estos elementos esenciales antes de formalizar un contrato de préstamo mercantil para evitar problemas legales futuros. Un contrato bien estructurado y claro ayuda a proteger los intereses de ambas partes. Como en todos los contratos, deben existir derechos y obligaciones por ambas partes. Algunos derechos del prestamista son: el prestamista tiene derecho a recibir el reembolso del monto prestado en los plazos acordados. Si se pactaron intereses, el prestamista tiene derecho a recibirlos según lo estipulado en el contrato. Puede exigir garantías o colaterales para asegurar el cumplimiento del pago si así se acordó. En caso de un préstamo de bienes, tiene derecho a recibir los bienes devueltos en las mismas condiciones en que fueron entregados, salvo el desgaste normal. Pueden solicitar información sobre la situación financiera del prestatario si esto afecta su capacidad de pago. Algunas de sus obligaciones son: el prestamista debe entregar al prestatario la cantidad de dinero o los bienes acordados en el contrato. Debe proporcionar al prestatario información clara sobre las condiciones, tasas de interés y cualquier otro cargo relacionado con el préstamo. Si se trata de un préstamo de bienes,
no debe interferir en la utilización del mismo por parte del prestatario, siempre que éste cumpla con sus obligaciones. Algunos de los derechos y obligaciones del prestatario son: el prestatario tiene derecho a recibir la cantidad acordada o los bienes en las condiciones pactadas. Tiene derecho a ser informado sobre todos los términos del contrato, incluyendo tasas de interés y plazos de pago. Puede utilizar los fondos o bienes prestados según su necesidad, siempre que no contravenga lo acordado en el contrato. Puede solicitar cambios en las condiciones del préstamo si existen circunstancias que lo justifiquen. Algunas de sus obligaciones son: debe devolver la cantidad de dinero o los bienes en las condiciones y plazos establecidos. Si se pactaron intereses, debe cumplir con su pago conforme a lo acordado. Si se trata de un préstamo de bienes, está obligado a cuidar y mantener la cosa en buen estado durante el tiempo en que esté bajo su custodia. Si enfrenta problemas financieros, puede afectar su capacidad para pagar. Debe informar al prestamista para buscar soluciones adecuadas. Es importante que ambas partes entiendan sus derechos y obligaciones antes de firmar un contrato de préstamo mercantil, para evitar malentendidos y conflictos futuros. Un contrato claro y bien estructurado puede ayudar a proteger los intereses de ambas partes. Este contrato es muy útil, ya que el préstamo mercantil proporciona a las empresas acceso a capital para financiar operaciones, adquirir bienes, expandir su negocio o enfrentar situaciones de liquidez. Esto es especialmente importante para pequeñas y medianas empresas que pueden no tener acceso a otras fuentes de financiamiento. Este tipo de contrato permite a las partes acordar condiciones específicas como plazos, tasas de interés y garantías, lo que brinda flexibilidad tanto al prestamista como al prestatario. Al facilitar el acceso a financiamiento, el préstamo mercantil impulsa la actividad comercial y económica en general, permitiendo que las empresas operen de manera más eficiente. Al estar regulado por el Código de Comercio, proporciona un marco legal que protege los derechos de ambas partes y establece consecuencias claras ante incumplimientos. Los préstamos mercantiles son fundamentales para el crecimiento económico, ya que permiten la circulación de capital y fomentan la inversión en diversas actividades productivas. Este tipo de contratos contribuye al desarrollo empresarial al facilitar la creación y expansión de negocios, lo que genera empleo y mejora la competitividad en el mercado. Los préstamos mercantiles permiten a las empresas acceder a créditos que pueden ser más accesibles en comparación con otras opciones financieras, lo cual es crucial para su sostenibilidad. La compraventa mercantil es un contrato por el cual una persona llamada vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho a otra, llamada comprador. Se obliga a pagar por ello un precio cierto y en dinero. Se considera mercantil cuando se hace con propósito o de especulación mercantil. En otros términos, son mercantiles las compraventas que se efectúan con el propósito directo y preferente de traficar. La permuta, por otro lado, es un contrato en el que las partes se intercambian bienes. En lugar de dinero, cada parte entrega un bien a cambio de otro. Este tipo de contrato también está regulado por el Código de Comercio y se considera una forma de compraventa en donde el precio se determina no en dinero, sino en la valoración de los bienes intercambiados. El Código de Comercio establece en sus artículos que la permuta se rige por las mismas disposiciones aplicables a la compraventa, salvo en lo que se oponga a su naturaleza.
El objeto de un contrato de compraventa y permuta mercantil se refiere a los bienes que se intercambian o se venden en el marco de estos contratos. En el contrato de compraventa, el objeto es el bien que el vendedor se compromete a transferir al comprador a cambio de un precio cierto, que puede ser dinero o cualquier otra forma de pago acordada. Este bien puede ser producto, un inmueble o cualquier otro tipo de activo que sea lícito y que pueda ser determinado o determinable. En el contrato de permuta, el objeto son los bienes que las partes acuerdan intercambiar. En lugar de un pago en efectivo, cada parte entrega un bien a cambio de otro. Al igual que en la compraventa, los bienes deben ser lícitos y determinados o determinables. Es fundamental que tanto en la compraventa como en la permuta los objetos sean legales y no estén sujetos a restricciones para asegurar la validez del contrato. Para que un contrato sea válido, deben de tener elementos esenciales de validez. Estos son consentimiento. La venta es un contrato consensual, ya que la ley dispone que la venta es perfecta y obligatoria, desde que las partes se ponen de acuerdo sobre la cosa y el precio, aunque la cosa no haya sido entregada y el precio no se haya satisfecho. Algunas veces en el proceso de las transacciones se hace a través de muestras. Estas pueden ser alguna parte del producto o como tal una muestra pequeña de la que se quiere vender, con el propósito de mostrar una idea general del producto. Por esto, las compraventas que se hagan a través de unas muestras se consideran perfectas con el consentimiento de las partes. Si la compraventa tiene por objeto mercancías que no hayan sido vistas por el comprador ni puedan clasificarse por calidad conocida en el comercio, el contrato no se tiene por perfeccionado mientras el comprador no las exima y acepta. La venta requiere de una cosa que debe ser lícita y existir. Si no cumple con esto, las transacciones se consideran inexistente por falta de objeto. Las partes deben tener la capacidad legal para contratar, es decir, deben ser personas físicas o jurídicas que tengan la facultad de obligarse según la legislación mexicana. Esto implica que deben ser mayores de edad y estar en pleno uso de sus facultades mentales. Aunque muchos contratos pueden celebrarse de manera verbal, algunos requieren una forma específica para ser válidos, por ejemplo, escritura pública en algunos casos. En general, para la compraventa de bienes inmuebles o ciertos bienes muebles, se recomienda que se formalicen por escrito para garantizar su validez ante terceros. El precio debe de tener dos características: ser dinero y ser cierto, determinado o determinable. Cuando el precio se pague una parte en dinero y otra en el valor de otra cosa, solo se considerará contrato de compraventa si el monto del dinero es igual o mayor que lo que se paga con el valor de otra cosa. Si el monto de dinero es inferior, el monto de la cosa se considerará un contrato de permuta. En todo contrato deben de existir derechos y obligaciones por ambas partes. En el contrato de compraventa, algunos derechos del vendedor son recibir el precio acordado en el contrato, ya sea al momento de la entrega del bien o en la fecha pactada. Puede retener el bien vendido hasta que se reciba el pago. En caso de que así se haya acordado, puede exigir al comprador que cumpla con las condiciones pactadas, como la forma y plazo de pago. Algunas de sus obligaciones son: debe entregar el bien en las condiciones pactadas, en el lugar y tiempo establecido. Debe garantizar que tiene el derecho de vender el bien y que esté libre de gravámenes o cargas. Debe informar al comprador sobre cualquier defecto o vicio oculto que afecte el uso del bien. Algunos derechos del comprador son recibir el bien
en las condiciones acordadas y dentro del plazo establecido. Puede exigir que el bien sea conforme a lo pactado, es decir, que cumpla con las especificaciones acordadas. Si descubre vicios ocultos, puede exigir reparaciones o incluso la anulación del contrato. Algunas de sus obligaciones son pagar el precio acordado en la forma y plazo establecidos, debe estar dispuesto a recibir el bien en las condiciones y tiempo acordados. A partir de la entrega, asume los riesgos asociados al bien. Así como el contrato de compraventa, ambas partes tienen derechos y obligaciones. En el contrato de permuta también. Los derechos del permutante, quien entrega a su bien. Algunos de ellos son recibir el bien que le corresponde según lo vendido. Puede exigir al otro permutante que cumpla con las condiciones pactadas. Algunas de sus obligaciones son entregar su bien en las condiciones pactadas y dentro del plazo establecido. Debe garantizar que tiene un derecho sobre el bien que está entregando y que éste esté libre de gravámenes. Algunos de los derechos del permutante, quien recibe un nuevo bien, tiene derecho a recibir el bien prometido por la otra parte en las condiciones acordadas. Puede exigir que el nuevo bien sea conforme a lo pactado. Algunas de sus obligaciones son: debe entregar su propio bien en las condiciones convenidas. Una vez realizada la permuta, asume los riesgos asociados al nuevo bien recibido. Ambos tipos de contratos están diseñados para proteger los intereses de ambas partes y asegurar que se cumplen los términos acordados. El contrato de compraventa permite a las partes realizar transacciones de manera clara y segura, regulando la entrega de bienes a cambio de un precio. Proporciona un marco legal que protege a ambas partes, asegurando que se cumplan los términos acordados y ofreciendo mecanismos para resolver disputas. Al establecer derechos y obligaciones claros, se promueve la confianza entre compradores y vendedores, lo que es esencial para el desarrollo del comercio. Ayuda a regular la relación entre las partes involucradas, estableciendo criterios sobre la calidad, entrega y pago. La compraventa es una de las principales actividades económicas, impulsando el comercio local e internacional y generando empleo. Facilita que los consumidores accedan a bienes y servicios, lo que a su vez estimula la producción y el crecimiento económico. Los contratos de compraventa pueden servir como base para otros contratos más complejos como financiamientos o arrendamientos. Así como el contrato de compraventa es muy útil, el contrato de permuta también, ya que permite a las partes intercambiar bienes sin necesidad de dinero, lo que puede ser útil en situaciones donde no se dispone de efectivo. Ofrece una alternativa a la compraventa tradicional, adaptándose a las necesidades específicas de las partes involucradas. Facilita el uso eficiente de recursos al permitir que las personas obtengan lo que necesitan sin tener que vender otros activos por dinero. En un mundo donde las transacciones monetarias son predominantes, la permuta revive conceptos antiguos de trueque, adaptándolos a contextos actuales. Fomenta relaciones más cercanas entre las partes, ya que suele basarse en la confianza mutua y en relaciones personales o comerciales ya establecidas. Abre oportunidades para que diferentes sectores interactúen y se beneficien mutuamente, promoviendo una economía más diversificada. En resumen, tanto los contratos de compraventa como los de permuta son esenciales para el desarrollo económico y comercial en México, proporcionando un marco legal que facilita las transacciones y fomenta la confianza entre las partes involucradas. El contrato de consignación mercantil es un acuerdo mediante el cual una persona llamada consignador entrega bienes a otra persona llamada consignatario,
para que este último los venda en su nombre. El consignatario actúa como un intermediario y no adquiere la propiedad de los bienes, sino que los vende por cuenta del consignador. El objeto del contrato de consignación mercantil es la entrega de bienes por parte del consignador al consignatario, con el fin de que este último los venda en nombre del primero. En otras palabras, se trata de poner a disposición productos para su comercialización sin transferir la propiedad de los mismos al consignatario. Los bienes que pueden ser objeto de este contrato incluyen, pero no se limitan a productos manufacturados, bienes muebles y mercancías en general. Es importante destacar que el contrato debe especificar claramente qué bienes se están consignando, así como las condiciones bajo las cuales se llevarán a cabo las ventas. El contrato de consignación mercantil tiene como objeto la entrega y venta de bienes sin transferencia de propiedad y es útil para facilitar la distribución, reducir los riesgos financieros y fomentar relaciones comerciales efectivas. Para que un contrato de consignación mercantil sea válido, debe cumplir con ciertos elementos de validez que aseguren su legalidad y eficacia. El consentimiento. Ambas partes, consignador y consignatario, deben manifestar su voluntad de manera libre y consciente. Esto implica que no debe haber vicios en el consentimiento como el error, la coerción o el dolo. Capacidad. Las partes involucradas deben tener la capacidad legal para celebrar el contrato. Esto significa que deben ser mayores de edad y no estar sujetos a ninguna limitación legal que impida su capacidad para contratar. El objeto del contrato, o sea, los bienes que se entregan para su venta, debe ser lícito, es decir, no debe ser contrario a la ley, a la moral o al orden público. Los bienes deben de ser productos que pueden comercializarse legalmente. Los bienes objeto del contrato deben ser determinados o fácilmente determinables. Esto significa que deben estar claramente identificados con el contrato para evitar confusiones sobre qué mercancías están siendo consignadas. Formalidad. Aunque en general los contratos pueden celebrarse de forma verbal o escrita, es recomendable que el contrato de consignación mercantil se documente por escrito para evitar malentendidos y facilitar la comprobación de los términos acordados. Sin embargo, si las partes acuerdan hacerlo verbalmente, también puede ser válido. La causa del contrato debe ser lícita y no debe contradecir las disposiciones legales. En este caso, la causa es la comercialización de los bienes con el fin de obtener una ganancia. Cumplir con estos elementos es crucial para asegurar que el contrato sea reconocido y ejecutable. En caso de disputas legales, si alguno de estos elementos falta o es defectuoso, el contrato podrá considerarse nulo o anulable. En un contrato de consignación mercantil, tanto el consignador como el consignatario tienen derechos y obligaciones específicas que ayudan a regular su relación comercial. Algunos derechos del consignador son recibir el pago correspondiente por los bienes vendidos una vez que el consignatario realice la venta. Esto incluye el precio acordado menos cualquier comisión o gasto previamente establecido. Si las mercancías no se venden dentro del periodo acordado, el consignador tiene derecho a recuperar los bienes no vendidos. El consignador tiene derecho a recibir información regular sobre la cantidad de productos vendidos, así como sobre las condiciones de venta y el estado del inventario. El consignador puede establecer condiciones sobre cómo deben presentar los bienes, asegurando que se mantenga la imagen y reputación de su marca. Algunas de sus obligaciones son: el consignador debe proporcionar los productos en condiciones adecuadas para la venta, asegurándose de que sean de calidad y cumplan con las especificaciones acordadas.
debe proporcionar al consignatario información clara sobre las características, usos y condiciones de los productos para facilitar su comercialización. Si los bienes tienen defectos ocultos que impidan su venta, el consignador asume la responsabilidad y debe indemnizar al consignatario por cualquier pérdida relacionada. En algunos casos puede ser responsable de cubrir ciertos gastos relacionados con la mercancía, como transporte o almacenamiento, si así se acuerda. Así como el consignador tiene derechos y obligaciones, el consignatario también. Algunos de sus derechos son: tiene derecho a recibir una comisión previamente acordada por cada venta realizada, lo cual es su principal incentivo para comercializar los productos. Tiene derecho a exhibir y vender los bienes en sus instalaciones o en otros puntos de venta según lo acordado. Puede solicitar información adicional al consignador sobre las características y beneficios de los productos para mejorar sus estrategias de venta. Si incurre en gastos necesarios para la venta, como publicidad, puede tener derecho a ser reembolsado si estos fueron autorizados previamente por el consignador. Algunas de sus obligaciones son: la principal obligación del consignatario es vender los bienes recibidos en consignación en nombre del consignador, actuando siempre con interés de este último. Debe mantener al consignador informado sobre las ventas realizadas, así como proporcionar informes regulares sobre el estado del inventario. Tiene la obligación de cuidar adecuadamente los productos mientras están en su posesión, evitando daños o pérdidas innecesarias. Al finalizar el periodo de consignación o cuando se requiera, debe rendir cuentas al consignador sobre las ventas realizadas y entregar cualquier saldo pendiente por pagar. No puede vender o disponer de los bienes sin autorización del consignador. Cualquier transacción debe ser transparente y acorde a lo acordado. Estos derechos y obligaciones son fundamentales para asegurar una relación comercial justa y equitativa entre ambas partes en un contrato de consignación mercantil. Este tipo de contrato es muy útil e importante, ya que permite a los fabricantes y proveedores distribuir sus productos sin tener que incurrir en costos elevados de logística o almacenamiento. Los consignatarios pueden exhibir y vender los productos, facilitando el acceso a nuevos mercados. Para el consignador, la consignación reduce el riesgo de inversión, ya que solo paga por los productos que se venden. Esto es especialmente útil para pequeñas empresas o emprendedores que desean probar nuevos productos en el mercado sin comprometer grandes sumas de capital. Al permitir que terceros, o sea, los consignatarios, vendan sus productos, los consignadores pueden alcanzar a más clientes potenciales y aumentar la visibilidad de su marca sin necesidad de una infraestructura propia extensa. Los contratos de consignación permiten a las empresas ajustar sus estrategias comerciales rápidamente según la demanda del mercado, ya que no están obligados a vender un número fijo de productos. Además de que fomenta las relaciones comerciales duraderas entre consignadores y consignatarios, ya que ambos se benefician mutuamente del éxito en las ventas. Este tipo de contrato ha sido fundamental para impulsar el comercio local y regional en México, permitiendo a pequeños productores y emprendedores acceder a mercados más amplios sin grandes inversiones iniciales. Al reducir las barreras de entrada para nuevos negocios, la consignación mercantil fomenta el emprendimiento y la innovación, permitiendo que más personas lancen sus productos al mercado. En un entorno comercial cambiante, los contratos de consignación ofrecen una forma adaptable para que las empresas respondan rápidamente a las tendencias del mercado y ajusten sus inventarios según la demanda. En México, estos contratos están regulados por el Código de Comercio
lo que otorga un marco legal claro que protege los derechos tanto del consignador como del consignatario. Esto contribuye a una mejor confianza en las transacciones comerciales, al facilitar el intercambio comercial y generar empleo, tanto directa como indirectamente. Los contratos de consignación contribuyen al crecimiento económico del país. La utilidad y trascendencia del contrato de consignación mercantil en México son evidentes en su capacidad para facilitar el comercio, minimizar riesgos y fomentar relaciones comerciales estables. Es una herramienta valiosa tanto para pequeños emprendedores como para grandes empresas que buscan expandir su presencia en el mercado sin asumir altos costos fijos. El contrato de transporte terrestre en México es un acuerdo legal mediante el cual una persona llamada transportista se compromete a trasladar mercancías a personas de un lugar a otro a cambio de una remuneración. Este tipo de contrato se rige por el Código de Comercio y otras normativas relacionadas con el transporte. Las partes involucradas son el transportista, quien es la persona o empresa que realiza el transporte, y el cargador, la persona o entidad que contrata el servicio de transporte y entrega las mercancías al transportista. Algunos tipos de transporte terrestre son el transporte de carga, que incluye camiones y vehículos diseñados para trasladar mercancías, y el transporte de pasajeros, que comprende autobuses, taxis y otros medios destinados al traslado de personas. El contrato de transporte terrestre es fundamental en la logística y el comercio en México, ya que regula cómo se lleva a cabo el traslado de mercancías y personas. El objeto puede ser el traslado de mercancías o personas, que sería carga o pasajeros. Esto determina las obligaciones y derechos específicos de las partes. El objeto del contrato de transporte terrestre en México se refiere a lo que se va a transportar y las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo este transporte. Los elementos esenciales de validez son el consentimiento de ambas partes. El transportista y el cargador deben manifestar su voluntad de celebrar el contrato. Esto puede ser verbal o escrito, pero es recomendable tenerlo por escrito para evitar disputas. El consentimiento debe ser libremente, sin coacción, engaño o error sobre aspectos esenciales del contrato. El objeto debe ser lícito, es decir, no debe contradecir las leyes ni el orden público. Por ejemplo, no se puede celebrar un contrato para transportar mercancías ilegales. Debe de ser posible y determinado o determinable. En este caso se refiere al transporte de mercancías o personas. Debe estar claramente especificado qué se va a transportar y bajo qué condiciones. Las partes deben tener la capacidad legal para contratar. Esto significa que deben de ser mayores de edad y no estar bajo ninguna discapacidad que les impida celebrar contratos, como en casos de incapacidad mental. Aunque los contratos pueden ser verbales, en la práctica es recomendable que sean por escrito, especialmente contratos de transporte que puedan involucrar grandes sumas de dinero o condiciones específicas. En ciertos casos, la ley exige que un formato específico, como contratos de transporte público. Estos elementos son esenciales para garantizar que un contrato de transporte terrestre sea considerado válido y vinculante en México. Si alguno de estos elementos falta o es defectuoso, el contrato puede ser impugnado o declarado nulo. En este contrato, las dos partes cuentan con derechos y obligaciones. Algunos derechos del transportista son recibir el pago. El transportista tiene derecho a recibir el pago acordado por sus servicios. Este derecho se activa una vez que ha cumplido con la obligación de realizar el transporte. Compensación de daños.
Si el cargador no proporciona información precisa sobre la carga, como su peso o características, el transportista tiene derecho a ser compensado por cualquier daño o pérdida que surja de esta falta de información. Negarse a transportar. El transportista puede negarse a transportar mercancías que sean ilegales, peligrosas o que no cumplan con las regulaciones pertinentes. Ejercer el derecho de retención. Si el cargador no paga por el servicio, el transportista tiene derecho a retener la mercancía hasta que se realice el pago. Algunas de sus obligaciones son realizar el transporte. El transportista está obligado a llevar a cabo el transporte de la carga o personas según lo estipulado en el contrato, cumpliendo con los tiempos y rutas acordadas. Cuidar la carga. Debe garantizar la seguridad y conservación de la mercancía durante todo el trayecto hasta su entrega final. Informar sobre riesgos. El transportista debe informar al cargador sobre cualquier riesgo relacionado con el transporte y las condiciones que puedan afectar la carga. Emitir recibo o guía de transporte. Tiene la obligación de proporcionar un documento que respalde la operación, como una guía o recibo donde se especifiquen los detalles del transporte. Algunos derechos y obligaciones del cargador son recibir la carga en buen estado. El cargador tiene derecho a recibir la mercancía en las mismas condiciones en que fue entregada al transportista, salvo desgaste normal por el transporte. Solicitar información sobre el progreso del transporte. Tiene derecho a ser informado sobre el estado y ubicación de su carga durante el trayecto. Exigir cumplimiento del contrato. Puede exigir al transportista que cumpla con todas las condiciones pactadas en el contrato, incluyendo tiempos de entrega y rutas acordadas. Compensación por daños o pérdidas. Si la mercancía llega dañada o no llega, puede exigir compensación al transportista según lo estipulado en la ley o en el contrato. Algunas de sus obligaciones son proveer la información precisa sobre la carga. Debe proporcionar al transportista todos los detalles necesarios sobre la carga, como peso, dimensiones y características específicas. Pagar por los servicios de transporte. El cargador está obligado a pagar la tarifa acordada por los servicios prestados dentro del plazo establecido en el contrato. Cumplir con normativas legales. Debe asegurarse de que las mercancías sean legales y cumplan con todas las normativas pertinentes para su transporte. Preparar la carga para su transporte. Es responsabilidad del cargador preparar adecuadamente la carga para su transporte, asegurando que esté embalada, etiquetada correctamente para evitar daños o confusiones. Estos derechos y obligaciones son esenciales para asegurar una relación contractual equilibrada entre ambas partes. En un contrato de transporte terrestre en México, cada parte tiene responsabilidades específicas que deben cumplirse para garantizar un servicio eficaz y seguro. Este tipo de contratos es muy útil en México ya que da facilitación del comercio. Este tipo de contrato es fundamental para la actividad comercial, ya que permite el movimiento eficiente de mercancías entre diferentes regiones. Sin un contrato claro, las transacciones comerciales serán mucho más complicadas y riesgosas. Establece de manera precisa las obligaciones y derechos de las partes involucradas, que son el transportista y el cargador. Esto ayuda a prevenir malentendidos y conflictos, proporcionando un marco legal claro. Al formalizar el acuerdo mediante un contrato, se brinda seguridad jurídica a ambas partes. En caso de disputas, el contrato puede servir como prueba ante las autoridades competentes. Los contratos de transporte terrestre también protegen los derechos del consumidor al garantizar que las mercancías sean transportadas de manera segura y eficiente, con la posibilidad
posibilidad de reclamar en caso de daños o pérdidas. Permite a las partes acordar tarifas justas y razonables por los servicios prestados, lo que contribuye a la transparencia en el mercado. El transporte terrestre es crucial para la logística y distribución de bienes en México, lo que impacta positivamente en la economía al facilitar el comercio interno y externo. La necesidad de cumplir con los contratos de transporte impulsa la inversión en infraestructura vial y servicios relacionados, mejorando la conectividad entre diferentes regiones del país. Este sector genera una gran cantidad de empleos directos e indirectos, desde conductores hasta personal administrativo y logístico, contribuyendo al bienestar social. Facilita la integración económica entre diferentes estados y regiones del país, promoviendo un mercado más amplio y competitivo. La competencia en el sector del transporte terrestre fomenta la innovación en métodos logísticos, lo que puede resultar en procesos más eficientes y sostenibles. El contrato de transporte terrestre no solo es un documento legal que regula una relación comercial. Su utilidad y trascendencia abarcan aspectos económicos, sociales y estructurales que son vitales para el desarrollo del país.